Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda entrega, este segundo capítulo de la serie Raros y Curiosos. Mi divertimento de cuarentena para comentar, compartir, reseñar, celebrar por aquí algunos autores, libros, personajes, épocas que me fascinan y que no siempre son los más conocidos. Quiero agradecerles a los que vieron y compartieron y comentaron la primera entrega hace ya 15 días. Pensé que esto iba a ser más frecuente, pero ustedes se habrán dado cuenta de que este es un intento muy artesanal y precario. Yo no soy un youtuber avesado como Ami Rodríguez, que es al que adoran y siguen mis hijas, o como Daniel Sampero Espina, mi gran amigo, que pueden poner la mano acá arriba y les sale de inmediato el vínculo para que la gente se suscriba a sus canales, háganlo, o que mientras van hablando pueden meter otras imágenes para que ilustren la conversación. Un amigo me dijo que por qué no hacía mejor un podcast, como todo el mundo, pero prefiero conservar este formato porque los libros están a la mano y porque a través de la pantalla de alguna manera puedo mostrarlos, compartirlos. Para mí la experiencia de la lectura más allá del texto, que es lo importante, pues tiene mucho que ver con esa dimensión táctil, tangible, olfativa. Al final los libros son también como objetos profanos y sagrados, las dos cosas a la vez, que los necesitamos siempre así, en la mano. Entonces, por eso no hago un podcast. Otro amigo me dijo que por qué no miraba a la cámara, lo cual va a ser muy difícil para mí, primero porque me da risa, que en este momento estoy al borde del abismo, segundo porque por estar viendo el bombillo verde ahí al frente siento que me distraigo, y tercero por una razón casi nostálgica, y es que como algunos de ustedes sabrán, a finales de los años 80 del siglo pasado, que hoy ya parece la prehistoria, salí en una novela de Bernardo Romero Pereiro que se llamaba Calamar, una especie de delirio surreal protagonizado entre otros por un muñeco que se llamaba Guriguri y que pasó la mitad de la historia encerrado dentro de un baúl, razón por la cual hoy muchos postulan a Guriguri como una especie de precursor y santo patrono de la cuarentena. Yo, por supuesto, desde aquí me adhiero a esa causa tan justa y tan noble, pero en esa época de Calamar, en los estudios de grabación había la consigna y la obsesión de no mirar nunca a la cámara. Ese era como el gesto y el síntoma mayores del peor actor. Un mal actor se caracterizaba, un pésimo actor se caracterizaba por estar mirando a la cámara. Y si uno era niño actor, los suplicios y los padecimientos eran aún peores. Tenía siempre encima al director, al coordinador, a los colegas, imponiéndole esa restricción con la cual yo me quedé. Es como un hábito que conservo conmigo y ahora pues por puro agüero y superstición no pienso abandonarlo a estas alturas de la vida. Entonces, la idea hoy va a ser hablar o empezar a hablar de libros del encierro. Ese es casi un género literario muy antiguo y muy nutrido. Estaba pensando que quizás lo inauguren esas cartas pónticas del poeta romano Ovidio en el exilio. Y si no, antes de él, pero sin duda luego, muchos libros que se ocupan del confinamiento, del encierro, de la reclusión, de la circunstancia a veces azarosa y a veces trágica de que el mundo ocurra todo de puertas para adentro, bajo llave, ya sea, ya digo, en una celda, en un secuestro, en un barco, en el siglo XVIII o XIX, en una nave espacial. También son muchos los libros que han sido concebidos y escritos bajo el signo del encierro, en esa circunstancia. Entonces, hoy voy a empezar a hablar de algunos de esos libros, los que más me interesan a mí. El de hoy es uno de los más famosos por estos días. Muchos lo han rescatado, muchos críticos, muchos periodistas, muchos lectores lo han vuelto a invocar por muchas razones. En primer lugar, porque es una obra maestra, una pequeña obra maestra
de la literatura escrita en francés a finales del siglo XVIII y es un cuento o una pequeña novela del conde Javier de Mestre que se llama El viaje alrededor de mi habitación. Pero también es un libro de culto por todos los méritos que tiene, méritos literarios, estéticos, un lenguaje conciso, lleno de humor, lleno de ternura, de una transparencia muy atípica en su tiempo. A finales del siglo XVIII, francés, pues esa lengua y esa cultura ya hacían el tránsito de la ilustración hacia el primer romanticismo y sin embargo conservaban el tono grandilocuente y prosopopéyico que contrasta de manera asombrosa con la prosa de Javier de Mestre, que tiene como unos hallazgos y unos premios para el lector que podrían ubicarse mucho más adelante en el tiempo. Digamos que este libro es eso, es un adelantado a su tiempo y es un presagio y es una semilla de muchas conquistas de la modernidad literaria hacia el futuro. Y ese es otro de los méritos que tiene, que podríamos considerarlo un mérito histórico. Y es que cuando uno se asoma a ese siglo XVIII, hay algunos autores y algunos libros que son precursores de la modernidad, de lo que luego va a ser considerado la vanguardia o una verdadera revolución literaria y narrativa. Siempre se piensa, por supuesto, en los libros de Lawrence Stern, un escritor británico que tiene una novela casi posmoderna que se llama Tristram Shandy y que tiene otro libro bellísimo que se llama El viaje sentimental por Francia y por Italia. Al final, toda esa literatura inglesa del 18 no es sino un gran homenaje a otro de los fundadores de la modernidad en la literatura, que es nuestro gran Miguel de Cervantes Saavedra, en especial, por supuesto, con el Quijote. Pero hay algunas figuras marginales no tan célebres, no tan conocidas, como el conde Javier de Mestre, que con sus libros, insisto, dejan sentados los pilares de lo que luego, mucho después, van a aparecer grandes descubrimientos y grandes hallazgos y grandes audacias en la literatura que sin embargo tienen su fuente y su origen y sus primeras semillas en libros como esta joya que voy a comentar aquí, que escribió casi por azar Javier de Mestre cuando estuvo encerrado durante 2 meses en la Citadela de Torino, que era como un baluarte, una fortaleza, una cárcel de esa ciudad capital del Piamonte, esa ciudad italiana, y allí estuvo recluido en 1790 Javier de Mestre porque las autoridades del reino lo pescaron en flagrancia, lo sorprendieron en flagrancia involucrado en un duelo. Y cuando digo involucrado es de verdad porque en ese entonces los duelos de capa y espada eran un delito. Parece que el conde, Javier de Mestre era un espadachín consumado, enamoradizo, apuesto, galante y tenía muchos problemas con mujeres que no eran la suya y en particular con los maridos de esas mujeres. Entonces terminó involucrado por lo menos en 3 duelos que registra la historia, en el último de los cuales lo pescan en flagrancia y lo llevan durante 2 meses, 42 días, a la Citadela de Torino para que purgue allí la pena de la reclusión. Y a él se le ocurre que no va a haber mejor manera de atravesar su pena que escribiendo un diario día a día de lo que significaba estar allí encerrado para un hombre tan libre como él. Y ese diario se vuelve luego más bien un cuento y una novela de aventuras, un recorrido desde la fantasía por su habitación, trazando como un mapa imaginario en el que él va de la cocina a la sala, de la sala al baño, todos los días tiene que sortear algún obstáculo, todos los días tiene que enfrentarse con el sofá, pasar la mesa del comedor como si fuera casi una cordillera,
llega hasta el espejo y frente al espejo, porque al final todo espejo siempre es un abismo, termina desdoblándose y es allí donde se produce, creo yo, como el prodigio literario y ese anuncio moderno de lo que es este libro, porque en el desdoblamiento del autor, por un lado está su relación física y objetiva con los objetos que lo rodean ahí en su celda, y por el otro lado está esa especie de relato de aventuras en que el alma del autor empieza a recorrer el mundo exterior y empieza a hacer toda clase de reflexiones de tipo ético, moral, estético sobre la pintura, porque Javier de Mestre, además de ser un conde y un noble y un escritor a pesar de sí mismo, fue también un excelente pintor. Entonces hay unos capítulos deliciosos sobre la pintura, hay unos diálogos casi platónicos entre el autor, entre el conde Javier de Mestre y su sirviente, que se llama Giovanetti, si mal no estoy, y que es un italiano, y esos diálogos le permiten pues sentar también como una concepción del mundo, como una filosofía de la vida, pero todo eso, ya digo, en un estilo que puede combinar desde el relato objetivo hasta el desbordamiento de la conciencia, llegando casi a lo que luego a finales del siglo XIX en Francia y después en el resto de Europa y en el Reino Unido con James Joyce se va a llamar el monólogo interior, como esa técnica literaria y narrativa en la que hay un desbordamiento de la lengua que parece un río imparable que se lo lleva todo consigo y donde un autor puede ir reinventándose el mundo y puede combinar los dos planos de la percepción, el de la realidad más inmediata y el de la imaginación, donde cabe todo y donde al final todo termina siendo lícito y legítimo. Y ese, ya digo, es uno de los grandes logros de la literatura en el mundo moderno, pero que tiene estos antecedentes brillantes. El Quijote, Tristram Shandy y este viaje alrededor de mi habitación del conde Javier de Mestre. Antes de seguir en el texto y sus méritos, quiero hablar un poco más del autor. Era un noble de origen saboyardo, nació creo que en 1763, si mi memoria no me falla, en una región al noroccidente de Italia, o más bien en una región que está al noroccidente de Italia, entre el Piamonte, entre Suiza y Francia. Tengo aquí hasta un mapa que escogí y que es un poco posterior al de la fecha del nacimiento, la segunda mitad del siglo XVIII, del conde Javier de Mestre. Les dije que esto iba a ser muy precario y artesanal, pero de todas maneras sirve. La Saboya está más o menos en este lugar aquí fronterizo entre Suiza, Francia y el Piamonte italiano, en el Valle de Aosta. Javier de Mestre nació en un pueblo que se llama Chambéry, y esa región era un condado medieval muy orgulloso de sus fueros y de sus tradiciones, que era el condado de Saboya. Poco después del nacimiento de Javier de Mestre, ese condado se incorpora a una nueva creación política que se llama el Reino de Cerdeña, que incluye la isla de Cerdeña, que está ahí, y todo el Piamonte y toda la Saboya. Una de las características de esa región es su profundo conservatismo. Son allí todos unos nobles que están reivindicando siempre los valores y la belleza del pasado, de la tradición, de esos fueros medievales que mencionaba antes, y la familia de Mestre no es la excepción. Su papá era un magistrado muy importante y su hermano, entre otras cosas, su hermano también fue un gran escritor, su hermano mayor, que se llamaba José de Mestre, Joseph de Mestre, que es además uno de los fundadores, si se quiere, del pensamiento conservador moderno, aunque allí hay casi una contradicción en los términos,
porque el pensamiento conservador moderno no es sino un alegato feroz y pasional contra la modernidad, contra el triunfo aplastante y arrollador de la modernidad, al que estos escritores conservadores o reaccionarios, como se los va a empezar a llamar luego, muy pronto, además del conde José de Maistre, estaban Chateaubriand, Joseph Joubert, de Bonald, todos estos escritores reaccionarios consideran al final que la modernidad es una profanación, que ese triunfo del liberalismo, del racionalismo, del individualismo, no es sino una renuncia a un mundo jerárquico, que es el del antiguo régimen, ese orden estamental que para ellos era la cifra y el símbolo de todo lo que estaba bien en el mundo, el orden. Entonces, la región del condado de Saboya y del reino de la Cerdeña luego, pues fue como uno de los bastiones del pensamiento conservador contra la Revolución Francesa. De allí se urdieron, desde allí se urdieron varias conspiraciones para frenar el paso triunfante de la revolución hacia el resto de Europa. El estilo y el tono de José de Maistre, el hermano mayor de Javier de Maistre, es muy rígido, por supuesto es muy dogmático e inflexible, era un reaccionario y un conservador sin matices, sin fisuras. Entre otras es tan conservador que hasta a mí me lo parece. Escribió un libro que en su momento también fue muy famoso que se llama Las veladas de San Petersburgo, en el que hay como un diálogo político, ideológico y doctrinario en el que al final José de Maistre pues termina defendiendo, por ejemplo, la infalibilidad del Papa, la monarquía contra la irrupción de los burgueses y de las ideas republicanas, defiende el orden señorial de los herederos del medioevo, condes, marqueses, demás nobles, etcétera, etcétera. Y hay un rasgo muy particular en él, y es que en su vida privada, en los testimonios que quedan de su vida privada, por ejemplo, en sus diarios, en sus cartas, muchas de las cuales están aquí en este librito que yo tengo y que leí hace mucho y me encantó, era un hombre apacible, dulce, generoso, dialogante, abierto, y ese espíritu doméstico y familiar de José de Maistre, pues contrasta mucho con su voz pública, con sus obras como ideólogo y como fundador del pensamiento conservador. Pero como miembro de familia, pues fue muy responsable porque además sus padres murieron cuando ellos eran muy jóvenes y él como hermano mayor se encargó de toda su familia, de todos sus hermanos, que eran como 12 o 13 personas, pero tenía la debilidad sobre todo por su hermano menor, Javier de Maistre, que era el Benjamín de la casa, que era un muchacho agraciado, apuesto, un poco intrascendente, que no tenía mayor compromiso ni filosófico, ni político, ni ideológico, y que quiso seguir el destino natural de muchos de los miembros de su clase, que era la carrera militar, la vida en las armas. Entonces se va por allí y siendo militar, pues lo sorprende este duelo que le cuesta un carcelazo de 2 meses. Entre otras, ambos hermanos, ambos escritores de Maistre, siendo tan distintos, protagonizaron en 1784 un episodio memorable, y es que Javier de Maistre estaba deslumbrado como casi todos los jóvenes de Europa en ese momento con el vuelo de los globos Montgolfier, de esas montgolfieras, esos globos aerostáticos. Aquí está uno de ellos en este libro muy lindo que se llama Viajes en Globo, y que en 1783 habían probado y lanzado al aire los hermanos Montgolfier, de allí el nombre de estos globos aerostáticos. Los primeros vuelos de los Montgolfier en Francia en 1783 fueron piloteados primero por la nada, porque pusieron una canasta sola para ver si el globo de lino volaba o no,
Después fueron tripulados por unos animales que son los primeros aeronautas de la historia y luego ya empiezan a ser tripulados por hombres, por seres humanos. El primer vuelo de una montgolfiera por fuera de Francia se da allí en el reino de la Cerdeña, en el condado de Saboya y en la ciudad, la pequeña ciudad de Chambéry. Y quienes llevan ese globo son los hermanos de Mestre. Sobre todo Javier de Mestre, el joven, convenció a José, el mayor, de que invirtieran parte de su fortuna para hacer ese vuelo deslumbrante en su pueblo. Y en efecto, en 1784, Javier de Mestre fue uno de los dos pasajeros, junto con un piloto, para levantarse por los aires y ver desde un globo aerostático el mundo. Es, además de un gran escritor, uno de los primeros aeronautas de la historia también. Uno podría decir que era experto no solo en duelos, sino también en vuelos, porque pues tuvo esa experiencia deslumbrante, estremecedora, reveladora. Si para nosotros hoy todavía volar parece un milagro, imaginémonos lo que era a finales del siglo XVIII. De hecho, Javier de Mestre deja un relato, un testimonio escrito bellísimo de lo que para él significó levantarse por los aires y ver desde allí el mundo. Entonces, son los personajes que tienen una vida de novela y de capa y espada. Y 10 años después de ese globo, o más bien como 8 o 7 años después del vuelo de ese globo, Javier de Mestre termina encerrado en la cárcel. Se le ocurre hacer este texto, que ya dije es el viaje de aventuras por su habitación, además en una época en la que el género literario más vendido, más leído, es justamente el de los viajes. Es una edad dorada de los grandes exploradores de la Ilustración, el siglo XVIII, y todos estos viajeros, desde el capitán Cook hasta Humboldt, un poco después, desde Bougainville hasta, que le dio el nombre a la flor, la bugambilia, hasta Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Todos estos viajeros dejan testimonios de sus travesías, los publican y esos son los libros que la gente lee con avidez como si se tratara de lo que también eran, novelas de aventuras. Entonces, en su texto del viaje alrededor de mi habitación, Javier de Mestre le rinde un homenaje al género de las relaciones de viajes, como se llamaban entonces. Y también hay una metáfora y una paradoja, las dos cosas al tiempo que yo quiero señalar, y es que es muy bello que uno de los primeros aeronautas de la historia sea también quizás el mejor autor de un libro de viajes, que no es por el mundo, sino en su cuarto, encerrado, pero al mismo tiempo desdoblado mientras va palmo a palmo por su celda y también recorriendo el mundo con su alma y su conciencia. Así que este es un libro que yo recomiendo siempre. Se trata, ya dije, de una joya, de una pequeña obra maestra. Tiene tantos capítulos como días estuvo en la prisión el conde Javier de Mestre. Él luego pues sale y un par de años después de su liberación, creo que su carcelazo fue en 1790, y luego como en 1794 va a visitar un día a Suiza eh, a su hermano José, este reaccionario y conservador inamovible. Va a visitarlo allá, lo adoraba, le tenía una devoción casi de hijo a padre, más allá de lo fraternal, y entonces en Suiza, donde José de Mestre estaba, como les contaba antes, urdiendo una conspiración para evitar que los franceses con las ideas revolucionarias anexionaran el reino de la Cerdeña, cosa que luego pasó. Por eso el rey de la Cerdeña terminó exiliado en la isla de Cerdeña, en Cagliari, y mandó de embajador a Rusia a José de Mestre.
donde se inaugura como gran diplomático, que es la carrera que le va a dar más fama. Pero en 1794 José de Maistre estaba allá en Suiza, su hermano va y lo visita, su hermano menor, y le lleva el manuscrito para que lo lea un fin de semana. Y José de Maistre queda tan conmovido y feliz con el texto de su hermano que a escondidas decide publicarlo. Y cuando se publica, ese libro se vuelve un éxito editorial y literario en todas las cortes. Empieza a pasar de boca en boca, de mano en mano, todos lo comentan, se traduce muy rápido al inglés, se traduce al italiano, se traduce al alemán, se traduce incluso al español y se vuelve un libro de culto y de alguna manera sigue siéndolo hasta hoy. Es una especie de seña masónica para todos los que pertenecemos a la secta de sus adoradores, porque, insisto, es una de las mejores experiencias que pueda tener un lector en la vida. Quería terminar con una especie de vínculo y cuota colombianos en la historia literaria y editorial del viaje alrededor de mi habitación del conde Javier de Maistre. Y es que, como les decía ahorita, fue un libro que se tradujo muy rápido y se empezó a vender mucho desde 1795, pero las versiones en español no fueron tan felices, no fueron tan buenas. Y quizás la mejor que se haya escrito la hizo un colombiano, un político colombiano que fue ministro de alguno de los gobiernos de la hegemonía conservadora, tal vez el gobierno de Marco Fidel Suárez en 1918. Este político colombiano se llamaba Jorge Roa, fue ministro de guerra, pero su obra más importante en la vida fue haber fundado esto que se llama la Biblioteca Popular. Don Jorge Roa era librero, además de político y ministro, se dedicaba a vender libros en la calle 12 de Bogotá, en una librería que se llamaba la Librería Nueva. Y alguna vez tuvo una polémica con sus copartidarios, con estos caudillos gramáticos del régimen conservador colombiano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que como ustedes saben gobernaban el país desde la filología y el gerundio. Hacían del conocimiento gramatical una credencial de dominio y un instrumento de poder que les dio pues mucha eficacia en el manejo del Estado y sobre todo en el triunfo político sobre sus adversarios. Eso lo han estudiado pues muchos historiadores y otro día si quieren ahondamos en el tema, pero eran lo que Vargas Vila llamó unos teósofos gramaticales. Eran unos sabios casi siempre muy viejos, nonagenarios, que hacían diccionarios rimados y que gobernaban desde la altura de Bogotá la tierra caliente. Y tenían una visión de Colombia y del pueblo colombiano muy hostil y siempre muy desdeñosa, con la premisa de que el pueblo colombiano era muy ignorante. Entonces alguna vez don Jorge Roa les dijo, ¿cómo quieren que el pueblo colombiano no sea ignorante si no pueden leer porque los libros son muy caros, son inaccesibles, son inasequibles? O como seguimos diciendo todavía en Colombia, son inasequibles, juntando los dos adjetivos. No se pueden conseguir, no se pueden comprar, vienen de muy lejos los que traemos importados, los que se publican aquí también cuestan mucho. Entonces se le ocurrió hacer una serie de misceláneas, tomo por tomo, para que la gente tuviera acceso a toda la literatura universal. Y cuando digo toda, es toda, desde la poesía de Rafael Pombo hasta los ensayos de Chateaubriand, desde las novelas o cuentos de Goethe hasta los viajes de Salvador Camacho Roldán. Cada tomo era una miscelánea variadísima. Joseph Conrad, Pushkin, Bolívar, Santander, todo estaba aquí para que un lector cualquiera a muy bajo costo, como la colección austral de la que hablábamos hace 8 días, pues se enterara de lo que se estaba escribiendo y traduciendo en el mundo. Y en el tomo octavo de la Biblioteca Popular de don Jorge Roa, él mismo, don Jorge Roa,
traduce el texto de Javier de Mestre, que se llama Viaje alrededor de mi cuarto, le pone él, y debo decir que es un texto que le hace absoluta justicia al original, con todos sus méritos, toda su belleza, todos sus aciertos, todos sus prodigios. Los italianos suelen decir que las traducciones son también una traición. Traductor traidor, decía un viejo lema literario en Italia. Pues a veces no hay mejor homenaje y mejor celebración de un texto que una buena traducción, trasvasar su espíritu, que está concebido de manera indisoluble en la lengua en la que ese texto se produce, y luego llevarlo todo, trasladarlo al universo de otra lengua o de otras lenguas, y hacer posible que un lector de otra parte pueda adentrarse en la esencia más profunda y bella de un texto, pues es una obra de generosidad y es un homenaje que cuando sale bien quizás no haya ninguno mejor para un texto. Así que le debemos a don Jorge Roa la mejor traducción a nuestra lengua, al español, de El viaje alrededor de mi cuarto. Un libro, un librito, una joya que en nuestro tiempo, hoy, en estos días de la reclusión, de la cuarentena, pues nos cae como anillo al dedo. Nunca había habido un mejor momento para leer El viaje alrededor de mi habitación del Conde de Mestre que hoy. Ojalá podamos hacerlo. Les mando a todos un gran saludo y hasta la próxima entrega, hasta el próximo capítulo de estos raros y curiosos. Muchas gracias por ver.